Buenas tardes, Tom. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Con día de lluvia hoy para los que estáis por la calle y los que estamos aún en casa, pues seguimos tapaditos. Que esperamos que dure poco ya, porque nos han dicho que Esperamos que sí. empezamos la fase el lunes, la 0.5. Están Bueno, pidiendo para que podamos tener cultito. ¿Eh? mejor lento pero seguro, ¿eh? Que vayamos poco a poco, pero que podamos hacerlo bien. Sí, señor. Y hoy tenemos varias cosas que hemos preparado. Queremos ir teniendo pequeñas sorpresas mientras estemos emitiendo y demás para bendecir nuestras vidas y ver colaboraciones de personas a Amén. las que queremos. Hoy tenemos a alguien muy especial, ¿verdad, Sareta? Sí, tenemos a Ariel Coronel, que lo conocéis todos y que fue una bendición muy grande cuando estuvo en la iglesia, ¿verdad? Compartiendo y estuvo cantando sus canciones. Aquí en este cartel veis las redes sociales en las que podéis encontrarle poniendo su nombre, Ariel Coronel, y ahí podéis escuchar su música y también podéis descargarla o comprarla. Tenéis esa opción. Entonces, no te lo pierdas. Ahora lo vamos a tener aquí en este tiempo de reunión que vamos a tener hoy. Pero si luego quieres escuchar sus canciones, pues vas a sus redes y no te las pierdas porque la verdad que son canciones que bendicen y tienen una voz y una interpretación estupenda. Muy bien, entonces que les dejamos con la alabanza y Ariel Coronel. Claro que sí. ¿Sí? Vamos a seguirla. No es solo un artista, es un adorador y queremos glorificar el nombre de Dios así. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema al que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Y yo le he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque hablo un lenguaje de fe. Y ahora
Ahora sentimos su gloria, Señor, cada vez que declaramos tu poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Los muros se caen y las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar un lenguaje de fe. Gracias, Ariel. Amén. Muchas gracias. El Glorificamos al lenguaje de Señor. Amén. fe. El Lenguaje de lenguaje fe. de fe, hablar en fe, qué importante hablar en fe. Bueno, hemos tenido a nuestro amigo Ariel, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros Sí, y luego después de la volver a estar. enseñanza va a volver a Muy estar. bien. ¿eh? Gracias a Dios. Vamos a empezar con la enseñanza, si os parece. Continuamos con el Espíritu Santo. A muchos me dijisteis que había sido una bendición y también que teníais preguntas a algunos. Entonces, yo creo que hoy algunas de esas preguntas se van a responder, aunque ya os las hayamos respondido por WhatsApp o por el mismo Facebook. Pero vamos a empezar con un texto bíblico. ¿Os acordáis de que hablamos la semana pasada? Hablamos de los nombres del Espíritu, ¿verdad? ¿Os acordáis cuáles eran? Nombramos 4 solo. Nombramos 4. El Espíritu de Jehová. ¿No te acuerdas, Juan María? Espíritu de sabiduría, espíritu de No, gracia. de Cristo. Ah, Paracletos, ay, Cero y Geyel. cero patatero. Paracletos y Espíritu Santo. Un punto menos ¿eh? en Geyel. El Espíritu Santo, que es el que nos santifica, decíamos, ¿verdad? Pues me gustaría leer ahora un texto, porque tiene muchos más nombres el Espíritu Santo, pero me gustaría leer un texto que está en Isaías. Juan María me lo tiene por aquí. Isaías 11. Sí, Isaías 11, mira, 7 nombres del Espíritu. Dice, está hablando de Jesús, ¿no? Y dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo. Esos son los que tú decías. Los que yo iba a decir. Se adelantaba, el que tiene visión. Dice, y reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. De temor del Señor. Amén. Qué bonitos esos nombres del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos dicen tanto, nos dicen tanto de quién es Él y cómo es, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen cómo es como persona, porque habíamos hablado la semana pasada que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, sino que es una persona. Entonces, como persona, pues tiene unas características. Vamos a ver a ese Espíritu Santo como persona, ¿por qué? Porque tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sensibilidad, emociones, ¿vale? Y esto, vamos a ver algunos de los textos en los que nos dice qué es lo que hizo también el Espíritu Santo. No veremos los textos porque son muchos, os los anotáis o los vais mirando a medida que yo los nombro, pero lo vamos a pasar un poco así rápido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Decíamos, pues el Espíritu Santo en 2 de Pedro 1:21 dice que inspiró a los que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. Es el que inspira las escrituras a los que la escribieron. En Juan 14:26 dice que Él nos enseña, ¿verdad? Este texto lo veíamos la semana pasada, que dice que nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Él nos enseña.
En Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Está hablando de esa oración poderosa que hace el Espíritu Santo en otras lenguas. Y en Apocalipsis 2:7 dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Amén. Está hablando Amén. lo que el Espíritu dice a la iglesia, por lo tanto el Espíritu habla. Y nos dice a la iglesia pues, las cosas que con el Padre, con el Hijo, están hablando, ¿verdad? Y qué es lo que quieren decirnos, lo que quieren transmitirnos. Otra cosa que hace el Espíritu Santo está en Hechos 16, 6, 7 y nos habla de que guía a los apóstoles. En este caso dice que no les permitió predicar. A mí me gusta este ejemplo porque a veces pensamos que el Espíritu nunca nos va a prohibir hablar en algún momento, ¿no? Y hay momentos en los que hay que callar. Y hay que saber esperar el momento en que el Espíritu te diga, habla. Ahora es el momento en que tienes que hablar. Pero a veces es mejor callar, y eso no quiere decir quedarnos mudos y quedarnos así, sino a veces simplemente hablar de otras cosas. Y sobre todo cuando estamos predicando el Evangelio, no siempre hay que, a veces decimos que cogemos la Biblia, los evangélicos, ¿verdad? Y le pegamos a la gente en la cabeza, Sí, es verdad. María. Pues no, a veces hay que callar y esperar y escuchar el Espíritu de Un Dios momento de Dios. para que te diga cómo hablarle a esa persona. Que cada persona es distinta, ¿verdad? Y aunque el mensaje es el mismo, la persona no. Por lo tanto, vamos a escuchar el Espíritu cómo hablarle a esa persona. Y luego otra de las cosas que hace el Espíritu Santo están en Juan 16, 8, 11 y dice que convence, esto también lo vimos la semana pasada, dice convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pues hemos visto parte de su personalidad, ¿no? Y vemos también el intelecto, la voluntad, la sensibilidad, que se entristece, ¿verdad? Decide hacer cosas. Pero también vemos lo que la respuesta hacia el Espíritu Santo, hacia su persona. Las personas interactuamos, ¿verdad? Entonces, no solo él hace algo, sino que también recibe por parte del ser humano, de los cristianos normalmente, pero también de los no cristianos, recibe algo. En este caso, lo vemos en Hechos 5, 1, 11, dice que se puede mentir al Espíritu Santo. Y este es el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? El tan conocido caso en el que le mienten por puro mentirle, porque podrían haber hecho, el Señor no obliga, Sí. pero ellos quisieron aparentar lo que no era. Y esa mentira fue contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí sabía la verdad. En Hechos 7:51 dice que se puede resistir al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se puede resistir, no hacerle caso, ir en contra de, ¿verdad? De lo que él quiere hacer. En Hebreos 10:29 dice que se puede hacer afrenta al Espíritu Santo. Y eso quiere decir, hacerle una afrenta a alguien es hacerle, aquí decimos hacerle un feo. No sé en los demás países cómo se dice, ¿verdad? Sí. En catalán, hacerle un lleig, algo, m'ha fet un Sí. lleig, ¿no? Que te ha hecho un feo, o sea, te ha tratado mal, te ha insultado o te ha despreciado simplemente, ¿no? Tú estás ahí hablándole a una persona y pasa de ti. ¿Vale? Sería la afrenta al Espíritu Santo. Otro texto muy conocido es el pecado contra el Espíritu Santo, que es la blasfemia, ¿no? Esto está en Mateo 12, 31 y 32, ¿verdad? Que en el versículo 32 es muy interesante, que dice que es hablar también en contra del Espíritu Santo. Entonces, es un concepto muy amplio que no vamos a tocar hoy porque estaríamos mucho rato, y hay que tratarlo con mucho cuidado, pero lo que sí que dice el texto es que ir en contra del Espíritu Santo Sí. es peor que ir en contra de Jesús. O sea, podemos decir algo negativo de Jesús y eso dice que será perdonado, dice el texto. Pero cuando decimos algo en contra del Espíritu Santo, dice que eso no va a tener perdón. O sea, lo pone por encima
de la persona de Jesús. Y esto nos habla de la relevancia que tiene el trato que le demos a la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Si a Sí. Jesús, ¿verdad? Dice que si pisoteamos su sangre, ¿verdad? Que no la tenemos en cuenta. Qué terrible pecado es ese, ¿verdad? Pero Ujú. el Espíritu Santo también es muy importante tenerle ese respeto y ese temor. Bueno, pues otra cosa que se puede hacer está en Ezequiel 37:9. Y este sí que le pido a Juan María si me puede ayudar leyéndolo. Sí, dice la palabra del Señor. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Vale, aquí está haciendo una invocación al Espíritu Santo. O sea, se le está invocando. El otro día alguien, y por eso decía al principio que vamos a responder a alguna de las preguntas que había, hubo una persona que preguntó si Jesús oró al Espíritu Santo en algún momento. Ujú. Nos vamos a ceñir solo a este texto, ¿eh? Ya a esa persona le respondí por el WhatsApp, pero me voy a ceñir en este texto, en el que se invoca al Espíritu Santo. Sí, Cuando hablamos de orar al Espíritu Santo, ¿a quién tenemos que orar, verdad? Es la pregunta, pero ¿a quién me dirijo? A ver, tenemos el modelo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos dice Padre Nuestro, o sea, nos dirigimos al Padre y en el nombre de Jesús y oramos por el Espíritu Santo. Ese es el orden que nos marca el Padre Nuestro y que le da a cada uno el rol que tiene, ¿verdad? Nos dirigimos al Padre para pedirle, para darle gracias, para amén. alabarle, para bendecirle en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, porque su sangre es la que nos da el poder de pedir en su nombre y por medio del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. Lo hacemos de la dirección del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, hay un caso, aparte de este de Ezequiel, en el que se invoca, os quiero comentar otro caso, que sería el de Esteban. Sí, Cuando Esteban lo están apedreando, ¿verdad? Y él está orando, dice, Señor Jesús, está en Hechos 7:59. Si se lo puedes leer, por favor. 7:59. Lo leemos sí, entero así mejor. dice así la escritura. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia no hay ningún texto que prohíba orar a Jesús o prohíba orar al Espíritu Santo. Ahora, la oración guía es la oración del Padre Nuestro en la que como he dicho antes, nos guía a darle a cada uno el rol que tiene. Pero si lo hacemos, si oramos al Espíritu Santo, oramos a Cristo, no pasa nada, porque no está prohibido en la palabra de Dios. Os voy a leer algo que dijo Spurgeon, Charles Spurgeon, que todos más o menos, si no lo conoces, pues por lo menos nos suena, ¿no? Y él dijo, referente a esto, dijo, el oficio principal del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Eso lo vimos la semana pasada también. Lo principal es darle gloria a Cristo. Él hace muchas cosas, pero su propósito en todas ellas es glorificar a Cristo. Amén. Hermanos, tiene que ser bueno que imitemos lo que hace el Espíritu Santo. Por tanto, esforcémonos en glorificar a Cristo. ¿A qué fines más excelsos podríamos dedicarnos que a algo a lo que Dios, el Espíritu Santo, se dedica? O sea, a darle gloria a Cristo. Así es. Sea entonces su continua oración. O sea, nos dice que oremos de esta forma. Bendito Espíritu, dice Spurgeon. Que oremos así. Bendito Espíritu, ayúdame siempre a glorificar al Señor Jesucristo. Amén. ¿Eh? No solo la palabra, lo vemos cuando Ezequiel, sino también hombres como él, pues nos están
animando, ¿no? A hablarle al Espíritu Santo, ¿verdad? A que nos guíe, que nos dirija. ¿Y por qué? Porque es una persona de la Trinidad. Hemos dicho que son tres personas la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mismo. Bueno, pues vamos a ver ahora. Ya hemos un poco repasado lo que hicimos la semana pasada y que el Espíritu Y Santo completado, sí. es la persona, ¿verdad? Es una persona, no es una fuerza ni un poder y las características que tiene. Pero ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés. La obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés en la Biblia la vemos, o sea, hace referencia al Espíritu Santo antes de Pentecostés 86 veces. Se habla Qué unido. de unido, ¿verdad? Por ser el Antiguo Testamento, ¿verdad? O los Evangelios también, pero 86 veces se hace referencia al Espíritu Santo. La más conocida en los principios es la que leíamos la semana pasada, Génesis 1:2, que es cuando la creación, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el Espíritu de Dios ya estaba ahí, solo en iniciar la creación, haciendo su tarea, su labor. Así también lo vamos viendo pues, a lo largo de toda la historia bíblica. Por ejemplo, hay un texto muy interesante que es Faraón reconoce al Espíritu de Dios en José. Mm. Esto está en Génesis 41:38. Juan María nos lo lee, por favor. Y Génesis 41:38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón, que no era del pueblo de Israel, reconoce en José el Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque José tenía el Espíritu de Dios. Y esto lo veíamos también cuando se ungía a los reyes, ¿verdad? Sí. Veíamos que se hacía, era el Espíritu de Dios. Y con Moisés también, ¿verdad? Que cuánto vemos, hasta su rostro brillaba cuando estaba con el Señor, pero cómo vemos la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? En toda la historia de Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto. Uno de esos textos está en Números 11:29 y ahí nos explica una historia. No lo vamos a leer porque es bastante largo, pero nos explica que era cuando el maná. Y era cuando el pueblo de Israel se queja, ¿verdad? Y venga a quejarse, les diera lo que les diera, porque ellos querían carne. Y entonces Moisés dice, pero a ver, ¿son mis hijos o qué? Se queja el Señor, ¿no? ¿Por qué me has dado esta carga? Y tal. Bueno, total, que el Espíritu de Dios en esa historia, en ese momento, es derramado sobre 70 profetas, sacerdotes que había en ese momento, ¿verdad? Y empiezan a profetizar. Pero entonces hay uno de los jóvenes que acompañan a Moisés, que va a Moisés y le dice, oye, que hay dos que están profetizando en el campamento. Y se lo decía como diciendo, te están quitando el puesto, ¿no? Te están Ya, quitando el sitio. ya, O sea, se están poniendo de pastores, no, se están poniendo de profetas. de yo qué sé, de profetas. Y Moisés dice una frase muy interesante, que dice que a él le gustaría que todo Israel fuese profeta, Así. ¿verdad? Pero profeta de los de verdad. Mm. No, no nos pensemos ahora aquí que todos somos profetas. Pero si el Señor da, como dio a esos 70, les dio palabra para profetizar, pues verdad, si 70 en la iglesia, que son, ahora son los que podremos empezar a ir, porque dice, casi, porque dice que podremos empezar a ir un 30% cuando empiece la fase 1, ¿no? Creo que es la fase 1 o la 0,5. En la 05. Bueno, pues Están intentando en la 05. en la 0,5 ya Así podrán que venir preparaos. 60 personas en la iglesia. O sea que preparaos, ya lo tenemos todo nosotros organizado, ya están las sillas hasta puestas en el local, con la separación que tienen que haber, tenemos el gel, tenemos las mascarillas, tenemos la lejía para los zapatos, tenemos el termómetro, que Juan María tiene un termómetro de esos que hace, ¿verdad? Que va rápido, o sea, prepararos, Pero qué mejor que si además que venís,
Imaginaos que estáis profetizando, como hicieron Wow. estas personas, ¿verdad? Y que traéis palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios, pues estaríamos todos encantados, ¿verdad? Sí, De recibir palabra de Dios y más en sí, estos tiempos que hace tanta falta recibir palabra de sí. Dios y palabra rema, palabra directa. ¿Verdad? Pues vamos a ver, venga, pedirle al Señor que os dé profecía, Amén, porque cuando dice que pidamos los dones mejores, dice sobre todo que profeticéis, amén. o sea, pedirle el don de profecía, podamos profetizar. Sí, señor. Sabéis que profetizar tiene dos Vertientes. vertientes. Una es la predicación de la palabra de Dios y otra es cuando hablamos revelación directa de parte de Dios, ya sea futuro o ya sea presente o incluso ha pasado. Cuando Moisés dijo esto, dijo que ya le gustaría a él que hubiera profetas, que todo el pueblo de Israel profetizara. Pero luego en Wow, Joel, ¿qué tremendo. nos dice en Joel, Juan María? Creo que tú te lo sabes de memoria. Joel 2:28. Ya me han quitado un punto de Giyel, Pero ¿eh? este no te lo quitan porque estoy segura que te lo sabes. ¿Qué ¿Joel dice? qué? Joel 2:28. Joel 2:28. Dice que se derramará Ah, sí. de su Ah, ese sí que lo sabemos. espíritu. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Amén, amén. Y eso Amén. está hablando de los tiempos que estamos ahora, ¿verdad? Está hablando de los últimos tiempos en los que el Espíritu se derramará sobre toda carne, pero también en la época de la Iglesia, en Pentecostés, ¿verdad? Ahí se cumplió la profecía de Joel, en Pentecostés. Pero a partir de ahí, pues, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre toda carne, todos podemos recibirlo. Tú puedes recibir el Espíritu de Dios si has nacido de nuevo, si Amén. te has arrepentido de tus pecados y se lo pides, Él te va a dar. El También aquí espíritu como bautismo, ¿no? hacemos la diferencia entre el sello del Espíritu, que hablábamos el otro día también, Así y es. la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y Y creemos creemos. al Señor y decidimos seguirle y hacer su voluntad, Él nos pone un sello, incluso escribe nuestro nombre, ¿verdad? En un libro en el cielo, ¿verdad? Y tenemos ese nombre, y, perdón, tenemos el Ese Espíritu sello y el espíritu. que nos sella como Ujú, hijos de Dios. Y ahí somos hijos de Dios. ujú. Y parte del cuerpo que es la iglesia. Pero hay una segunda actividad del Espíritu Santo que es la llenura Amén. o bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y fijaos dónde lo dice y a quién se lo dice Pablo en el libro de Efesios 5:18. Es ese texto tan conocido, dice, no os embriaguéis. Con vino, en lo cual hay disolución, Había una más amiga bien, mía que decía que no había desilusión, pero no, es disolución, o sea, que se disuelve. no os Dice, no embriaguéis embriaguéis con con vino, vino, en lo cual hay disolución, antes sino bien, sed llenos del Espíritu Santo. sed llenos. En el griego, este sed llenos es el imperativo presente. Es el sed llenos ahora, Presente sed continuo. llenos, sí, es un presente continuo, ¿vale? Que sed llenos y buscar la llenura siempre. Es una orden, sed llenos. Y se lo está diciendo a cristianos, Mm, ¿vale? No está hablando de personas que no tengan el Espíritu Santo, sino se lo está diciendo a personas que tienen el Espíritu Santo. Pero le dice, sed llenos, buscad más de Él y del amén. Espíritu Santo. No solo de la palabra, del conocimiento, no solo, que también, cada día hemos de buscar conocimiento, sino no solo de la iglesia y de los hermanos, sino del Espíritu Santo. Hoy en día hay muchas personas que te vendrán a la oreja y se Mm, dicen creyentes y te pueden venir diciendo, no busques más del Espíritu Santo, tú ya lo tienes, ya está. mm. No, búscales este texto, ¿vale? Este texto está en Efesios. Efesios 5:18.
Y este texto está diciendo sed llenos y se lo dice a los creyentes. O sea, hacedlo continuamente, buscad la llenura continuamente. No fue una vez que esa es la salvación, y en una experiencia de salvación en la cual recibimos el Espíritu Santo Sí, y fuimos ahí añadidos al cuerpo, ¿verdad? sí. Que es la En un iglesia. cuerpo fuimos bautizados por el Fuimos Espíritu. bautizados por el Espíritu, sino que es el ser llenos cada día. Continuamente. Continuamente, buscar esa plenitud y esa llenura y ese bautismo del Gloria a Espíritu Dios. Santo. Entonces, a quien te diga que lo dejes tranquilo al Espíritu, que lo que tienes que hacer es orar, No, leer la Biblia y ser buen creyente, dile, sí, eso es cierto. Tengo que orar, tengo que leer la Biblia y ser buen creyente, pero también tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Qué importante eso, ¿vale? Vemos que entonces que en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, antes de Pentecostés, solo eran personas concretas que tenían el Espíritu de Dios. Pero después de Pentecostés, en el cual ahí se derrama el Espíritu de Dios sobre toda carne, es para todos. O sea que ahí todos tenemos amén. acceso al Espíritu Santo.